Santiago capítulo 1, versículo 19 al versículo 25, como leímos en la apertura del culto. Preparar el corazón con la escritura. Seguimos estudiando esta preciosa epístola, como dijimos hoy también en el inductivo. Cada palabra de Dios es preciosa, es valuable, no contiene error, es pura, pero cada libro tiene su toque, su aroma especial. Y Santiago, la verdad que es una carta relativamente corta, pero relativamente poderosa e imperativa. ¿A qué apunto cuando es imperativa? Que vuelvo a reiterar, Santiago, de los 108 versículos que usted va a ver acá, palabras, lo que dice, la mayoría son imperativos. ¿Qué son? Son órdenes, son mandamientos que el Señor nos da a través de su palabra. Y hoy vamos a ver el versículo 19 al versículo 25, dos características de un hacedor de la palabra. Ese es el título. Dos características de un hacedor de la palabra. Es interesante que Santiago, hemos estado viendo los 18 versículos anteriores, tiene su división natural y hemos estudiado que la carta comienza dirigiéndose a personas que están en la dispersión, a judíos de la diáspora. Están siendo perseguidos porque fueron salvos, son cristianos, e esa identificación por ser cristianos le está costando dejar su nación, dejar quizás sus posesiones, como vimos en el versículo 9 al 11, y Dios los está probando. El propósito de las pruebas, no solamente para estos cristianos, sino también para nosotros, es que Dios desea de nosotros madurez, que podamos crecer y afianzar nuestra fe a través de ser maduros, a través de ser cabales y completos, como dice el texto de Santiago. Pero también la prueba, como vimos, se puede convertir en tentación, y estas personas estaban pasando por eso. Tenían una salida victoriosa, afianzarse al Señor, a la gracia de Dios, o tener una salida pecaminosa, de echarle la culpa a Dios por todo lo que le estaba pasando. Santiago corrige eso como buen pastor a través de esta epístola, a través de esta carta, y le dice en el versículo, como vimos hoy también en el inductivo, en el versículo 16, la predicación del domingo anterior: amados hermanos míos. Es una frase que se repite mucho, el tono pastoral de Santiago está evidenciando ahí su corazón. No erren, no erréis, ¿sí? No le echen la culpa a Dios, porque como vimos también, la tentación Dios no la provoca, Dios no la produce, sino que sale de nuestras propias concupiscencias, nuestro propio corazón. Y también le dice de cómo es Dios. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es un Dios de toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No le echen la culpa a Dios. Dios no cambia, porque Dios dice ahí, versículo 17, todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, del cual no hay mudanza, Dios no se altera y no hay sombra de variación. Pero también Santiago, como muchas de las cartas del Nuevo Testamento, va a tocar diferentes temas y diferentes reacciones que tenemos ante esos temas, que también va a evidenciar, ese también es el propósito de la carta, nuestra genuina fe. Si tu fe es genuina o si tu fe es espuria o falsa. Y Santiago hoy comienza, el versículo 19, ya a través de toda esta epístola, a poner en práctica si realmente tenés o tenemos la fe verdadera. La fe verdadera se va a evidenciar en la prueba, si somos cristianos o no, cómo reaccionamos ante eso. La fe verdadera se va a evidenciar en la tentación también, como hemos visto también. Pero también la fe verdadera se va a evidenciar nuestra reacción, nuestra actitud hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios que Santiago les dice a ellos, la misma, versículo 18, que a través de su designio voluntad, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra.
Y esa palabra, si realmente fue implantada en sus corazones, como vamos a ver hoy, van a tener una reacción, una actitud hacia ella, pero también no solamente eso, sino que va a haber características de un verdadero cristiano. Por eso habla de dos características de un hacedor de la palabra. No es algo ocasional o algo del momento. Tiene que ser una caracterización que tiene que mostrarse en la vida de una persona que dice ser creyente, que dice ser hijo de Dios. Y Santiago lo va a poner hoy en evidencia. Santiago hoy va al corazón. Hermano, estos versículos es el corazón de la carta. El versículo 22 al 24 es el corazón de la carta. También, como vamos a ver, Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16, donde se evidencia la genuina fe. Entonces estamos entrando ya en la carta de Santiago, en la cual Santiago ya, como buen pastor, también conoce sus ovejas, sabe quién está hablando y sabe también que dentro de esto hay personas que no tienen la fe verdadera. Y hoy lo vamos a ver. Vamos a orar primero. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra y pedimos, Señor, encarecidamente que nos hables. Luchamos con la concentración, luchamos contra nuestro cansancio, luchamos contra, Señor, somos dispersos mentalmente. Pero, Señor, pido, Señor, de que nos pongamos ante tu autoridad y tu palabra y seas tú el que hables, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, Santiago va a mostrar, va a evidenciar, del versículo 19 al versículo 25, dos características de un genuino cristiano, dos características de un hacedor de la palabra. La primera está del versículo 19 al versículo 21. Y el bosquejo está sacado de la misma Biblia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver acá, estas dos características son mandamientos. Está en una voz imperativa. O sea que no es opcional. Si somos hijos de Dios. ¿Lo hago o no lo hago? La idea es, Dios dice, hacelo. Si sos hijo de Dios, hacelo. Y la primera está en el versículo 21. Dice, miren ahí, recibe con mansedumbre la palabra. Esa es la primera característica. Recibe con mansedumbre la palabra. Versículo 19 al versículo 21. Pero vamos a leer todo el texto primero. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La primera característica de un verdadero hacedor, de uno que pone en práctica, de un cristiano, eso es una característica de un cristiano, es que recibe con mansedumbre la palabra. Pero Santiago acá, hermanos, va no tanto a lo que es la postura de oír, sino a la actitud del corazón. De cómo la persona se predispone a oír la palabra de Dios. Santiago va al corazón del asunto. Estos versículos son el corazón de la carta, porque de acá se va a desprender todos los demás temas que vamos a tocar y que Santiago toca en la epístola. La idea principal del texto es que él dice que la fe genuina se manifiesta por un deseo ferviente de oír la palabra de Dios, pero no solamente oírla, sino también obedecerla.
Esa es la idea principal del texto. Lo interesante del versículo 19, miren ahí, vamos a volver a leer, versículo 19 al 21, por favor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bien, vieron el versículo 19, ustedes tienen ahí la versión Reina Valera, la mayoría dice por esto. Cuando la Biblia dice por esto es porque está conectando el tema que quiere enseñar con todo lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Como dijimos, el tema de las pruebas, de que hay que soportar la prueba, agarrado, afianzado al Señor. Dios quiere apuntar a nuestra madurez, a que crezcamos en nuestra vida cristiana. También las tentaciones Dios apunta en la vida nuestra como creyentes a que seamos fuertes en el Señor. Dios no nos va a tentar más de lo que podamos soportar, lo mismo, siempre da la salida, 1 Corintios 10:13. Pero también ahora, él también dice el versículo 18, y esto va con el contexto, él, mostrándole a cuáles él está escribiendo, les enseña que Dios es soberano, que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, el instrumento que usa Dios para la salvación de las personas, la palabra de Dios. Y el propósito para que seamos primicias de sus criaturas. La versión de las Américas dice, esto sabéis. Traduce, por esto sabéis. ¿Qué saben? Debido a que ustedes saben que la palabra de Dios es el instrumento que Dios ha usado para salvar vuestras almas. Debido a eso, mis amados hermanos, ustedes ahora deben tener una actitud diferente a la palabra de Dios. No solamente Dios tiene el propósito de salvarnos, sino también de santificarnos y cada día ser más parecido a la persona que nos salvó, quien es Cristo. Y que usa Dios, la palabra. Pero ¿cuál debe ser mi actitud hacia la palabra? Bueno, miren ahí, versículo 19. Antes de ver el mandamiento, en el versículo 19, Santiago le da 3 exhortaciones. Miren, está ahí en el texto. Todo hombre sea pronto para oír, primera exhortación. Segunda, tardo para hablar. Tercera, tardo para airarse. 3 exhortaciones. Hay un pronto y 2 tardos. Hay un pronto y hay 2 tardos. O sea que la idea es que yo tengo que hacer algo rápido y hay 2 acciones que yo tengo que frenarme. ¿Cuáles son esas exhortaciones? Bueno, hasta ahí, miren la primera. Todo hombre sea pronto para oír. Y hermanos, yo creo que acá, a los que les estoy hablando, todos sabemos este versículo, ¿o no? Y muchas veces lo usamos en las relaciones entre hermanos, en la comunicación. ¿Cómo debe ser nuestra comunicación con el hermano? ¿Cómo debe ser mi comunicación con mi esposa? ¿Cómo debo tratar a mi esposa? Bueno, todo hombre sea pronto para hablar, tardo para hablar, tardo para airarse, dice, pronto para oír. Pero el contexto no está hablando de la comunicación. El contexto está hablando de la palabra de Dios. Entonces es la actitud que yo tengo que tener hacia la palabra de Dios. Por supuesto que la Biblia habla de cómo yo debo comunicarme. Hay principios, Proverbios habla mucho de eso. En las muchas palabras no falta pecado. El hombre que se aira hará locuras, dice la Biblia. Proverbios habla mucho de eso. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Hay muchos principios de cómo yo debo manejar, sobre todo también mi lengua, que Santiago va a hablar, pero el contexto acá, hermano, no es para cómo yo debo comunicarme con un hermano, sino la actitud que yo tengo que tener hacia la palabra de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Y miren la primera. La primera dice todo hombre sea pronto para oír. ¿A un hermano? No. A la palabra de Dios. La idea acá, hermanos, es todo hombre sea pronto para oír, tener una actitud de un continuo aprendizaje, con diligencia y aprovechar todas las oportunidades que tenemos para oír la palabra de Dios. Y hoy es lindo
y usted está acá sentado, y vivimos en el siglo XXI, y tenemos una Biblia que está impresa, la Biblia está en el celular, podemos poner la Biblia hablada, pero hermanos, lo que Santiago les está hablando no era así. No había manuscritos para leer la Biblia. O sea que la idea es que cuando ellos se juntaban, o en casa, como la iglesia primitiva se juntaban, la idea es aprovechen ese tiempo de oír la palabra de Dios. No es como ustedes que podemos ir al celular escuchando la Biblia, poner la Biblia en la cocina, lo que sea. No, aprovechen. Ese es el punto acá. Aprovechen. Pero aprovechen, tengan atento a un continuo aprendizaje. Es interesante que Dios nos ha dado 2 orejas y una boca. 2 orejas y una boca. Trasladándolo al plano espiritual, hermano. Dios desea que seamos prontos para oír. Lamentablemente, hermano, hoy se lee mucha Biblia, pero no se escucha. No se escucha. Y debemos tener la actitud que tenía el profeta Samuel cuando decía: Señor, habla, que tu siervo oye. Señor, habla, que tu siervo oye. Y esa es la actitud que está diciendo Santiago ahí, hacia la palabra de Dios. Sean prontos para oír, tengan un continuo aprendizaje de la palabra de Dios. Ella fue el instrumento que Dios ha usado en su perfecta voluntad para que la palabra de Dios les dé vida nueva, los regenere, el versículo 18. Pero también viene la segunda exhortación, no solamente pronto para ir, tardo para hablar. Y esto tiene mucho que ver con lo anterior. Yo no puedo escuchar la voz de alguien si habla. ¿O no? Sentido común. Yo no puedo escuchar a alguien si yo hablo. La idea es esa, hermanos, acá. Santiago se está refiriendo acá a tener una actitud humilde hacia la palabra de Dios. Humilde, de aprendiz, de un aprendiz continuo. No está diciendo, hagan silencio. No. Tengan la predisposición de no hablar rápidamente. Eso es lo que está diciendo hacia la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Santiago, como buen pastor, luego lo va a desarrollar en el capítulo 3, está viendo que hay un problema acá en la iglesia. Con el hablar. Referido a la palabra de Dios. ¿Saben cuál era? Que los que hablaban se querían hacer maestros de la palabra de Dios. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Lo tienen ahí. El hermano, por favor, lo puede leer. Eso es lo que también Santiago está ahí hilando también un poco. Y luego lo va a desarrollar. Santiago 3, 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Había muchos de ellos que querían no se hagan maestros. No está diciendo que está malo querer enseñar la Biblia. Lo que Santiago le está diciendo es que no están dispuestos a vivir lo que enseñan. Su actitud no está mostrando eso. No presumas hablar en nombre de Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. Sean tardos para hablar acerca de la palabra, no acerca de una comunicación con un hermano. Aprende, sé humilde, escuchar la voz de Dios. Y luego está la otra exhortación: tardos para irarse, tardos para enojarse. Pero también a estudiar de qué tiene que ver la ira con la palabra de Dios. Lo que está hablando ahí, y el original, miren el versículo 19, tardos para hablar, tardos para irarse, no está hablando de una ira explosiva. ¿Vieron cuando nos enojamos y explotamos? ¿En la casa no pasa eso? No, acá está hablando de un tipo de ira impulsiva. Se produce en el corazón. No se manifiesta externamente. Pero el contexto está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de, miren ahí, acerca de que cuando escucho la voz de Dios,
me enojo por lo que escucho. Esa es la idea. Pero no me levanto y salgo corriendo, sino que en mi corazón se produce un remordimiento hacia la palabra de Dios. No acepto lo que la Biblia dice y me enojo. ¿Con quién? Con Dios. Ese es el punto de lo que está diciendo ahí. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como vamos a ver más adelante en el otro punto, es el espejo perfecto y muestra todas nuestras imperfecciones y nos muestra tal cual somos. Ese es el punto. No acepto lo que la Biblia dice, porque yo tengo mi propia creencia, yo tengo mi propia conducta. No lo manifiesto en una explosión, pero está en mi corazón. No te enojes con lo que Dios dice de su palabra. No discutas con Dios. Podemos estar sentados acá, siendo ministrados por la palabra de Dios, pero en tu corazón hay algo que no está de acuerdo con lo que Dios te está marcando, con lo que Dios te está diciendo. Puede ser una creencia incorrecta, puede ser un hábito pecaminoso incorrecto que estás practicando. Y te enojas con Dios. Y esa ira, que no se manifiesta, pero está en el corazón, tiene conexión con el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa ira no deja obrar la justicia de Dios. No está hablando ahí de la justificación por fe. Está hablando, dice, la ira del hombre no produce la vida justa que Dios quiere. Esa es la idea. En el proceso de la santificación. Me gusta el versículo que Pablo usa a los Gálatas con respecto al punto de la exhortación de tardo para airarse, de escuchar la voz de Dios y enojarse. Porque la tendencia nuestra es enojarnos, y muchas veces es enojarnos con el mensajero. Y a Pablo le pasó eso. Pablo tuvo muchos problemas ministeriales, por decir la verdad. ¿Saben, hermano? Esto no es para... Les abre el corazón. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos como pastores si nos quedamos callados en algunos asuntos? Pero Dios nos llamó a exhortar, a confrontar unos a otros, pero también como pastores. Y Pablo le dice, miren esta pregunta retórica, me impactó, Gálatas 4:16, lo tengo acá. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad? Le dice. ¿Me hice enemigo de ustedes porque les estoy diciendo la verdad? Y Pablo dice sí. Es así, es una pregunta retórica. No te enojes con Dios. No discutas con Dios. Cuando Dios, ante el espejo de la palabra de Dios, nos muestra algo que estamos haciendo mal. Y esa ira, dice, no deja producir la vida justa que Dios quiere en nosotros, en el proceso de la santificación. Eso estorba nuestro crecimiento espiritual. Pero mire el versículo 21, vamos a volver a leerlo, por favor. Y ese es el énfasis, acá, de la característica de un verdadero hacedor de la palabra. Dice, recibe con mansedumbre la palabra. Versículo 21, por favor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Vieron ahí? Dos verbos. Hay varios. Dice recibid, pero también dice desechen. Pero el imperativo, la orden es recibir. O sea que el desechar está supeditado al recibir. Está abajo al recibir. Reciban, luego desechen. Pero también hay dos actitudes, miren que también nombra el versículo, que es la que recién mostramos y tiene conexión, que una es ira y la otra es mansedumbre. Y los dos son actitudes. Santiago lo que quiere ir es el corazón de la actitud de oír la palabra, no solamente de oír la Biblia. Es bueno oír, pero el propósito de Dios no solamente es que usted venga y que yo venga y escuche solamente la palabra de Dios. Ese no es solamente el propósito de Dios.
Y esas dos actitudes que se van a evidenciar, la mansedumbre y la ira, son opuestas. Ira y mansedumbre. El punto es que para recibir la palabra debo tener una actitud de oír, como vimos, de absorber, de tener un espíritu humilde, y para tener esa actitud debemos tratar con nuestros pecados. Miren lo que dice el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechando. El verbo desechar significa sacar afuera. La idea es, en el aspecto metafórico, es desnudarse. Es sacar la ropa sucia. Esa es la idea. Desechen. ¿Qué es lo que hay que sacar ahí? Toda inmundicia y abundancia de malicia. Es sentido común también esto. ¿Cómo recibís a una persona cuando invitas a tu casa? Quiero creer que te recibís con una ropa limpia, ¿no? Y que huela bien. Esa es la idea. Yo debo recibir la palabra de Dios, pero yo tengo que sacar primero lo sucio. Tengo que desnudarme en el sentido metafórico de lo que está estorbando, que es la inmundicia y la abundancia de malicia. Es interesante eso. La inmundicia significa sucio, algo andrajoso, y apunta a la impureza moral. La inmundicia se traduce, en el verbo es rupatia, que se refiere a cualquier tipo de profanación o impureza moral. Pero miren, es interesante, está estrechamente relacionado con un término empleado para describir la cerilla en el oído, la que deteriora la audición y por tanto no me deja escuchar. Y eso está aplicado con el contexto de oír la palabra de Dios, de la actitud que tengo. Parece algo asqueroso. La Biblia usa términos muy asquerosos, ¿sabían, no? La cera se produce como una capa y no me deja oír. Lo que está diciendo ahí es, la inmundicia, si yo no la saco, no la desecho, produce que yo no escuche la voz de Dios. Y no solamente dice la inmundicia, dice abundancia de malicia. La palabra es sobreabundar. 4 veces solamente se utiliza eso en el Nuevo Testamento. La idea es un vicio o una cosa perversa. Quiero que se la traduzcan en nuestro idioma. Dios está diciendo, saquen el pecado de sus vidas para recibir la palabra de Dios. Porque si no la sacan, no van a oír la voz de Dios. Y hermanos, acá puede haber personas sentadas bajo el ministerio de la palabra de Dios, pero hay personas que se benefician de la Biblia, que la toman, que Dios les habla y que Dios va transformando su vida en un proceso de santificación, y hay otros que están escuchando la misma predicación y no se benefician de ella. ¿Saben por qué? Porque no desechamos lo que Dios llama pecado. Y eso hace como una coraza en la cual la Biblia, su ministerio, toca. Quizás hay un vicio, una actitud pecaminosa en tu vida que no querés dejar, que no querés sacar, que sabés que es pecado y que hace que el ministerio de la palabra de Dios no obre en tu vida. Dios que dice, saquen eso, desechen eso. Y eso es lo que está diciendo. Miren, siempre Santiago apunta a la actitud. Siempre apunta a la actitud del corazón. No es solo recibir, es desechar la palabra de Dios. Y eso es un término que la Biblia enseña mucho en todo el Nuevo Testamento. Miren lo que dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas.
le urge al creyente tanto en despojarse de los impedimentos que obstaculizan su crecimiento, como a recibir la palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestra vida? Que la palabra de Dios día a día nos hace crecer, nos hace madurar. Si yo no desecho, como dice ahí, la inmundicia, el tapón de cera y la malicia, los vicios pecaminosos, no dejo obrar la palabra de Dios, y eso impide el crecimiento. Pero también lo que lo impide, también dice, no acelera el crecimiento mío. Van de la mano. La pregunta es, ¿estás creciendo en tu vida espiritual? ¿Estás madurando? Si no es así, es bien claro en la Biblia, es porque algo que no estás desechando. Y eso está produciendo una coraza en tu vida, la cual el ministerio de la palabra de Dios no obra. No obra. Y la Biblia habla mucho de eso. Miren 1 Pedro 2, lo tengo acá, se los leo. 1 Pedro 2:1. Por tanto, desechando, otra vez, desnudándose, saquen para afuera toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Deseen como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual, la palabra de Dios, para que por ella crezcáis. Ahí está el crecimiento, con ella crecemos. Pero desechen primero, si es que habéis gustado la venida del Señor, dice Pedro. ¿Qué significa eso? Si son salvos. Si son salvos. Efesios 4:22, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados, versículo 23, en el espíritu de vuestra mente y se vistan del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. Vos te bañaste, te pones ropa limpia, no la misma ropa. Quiero creer, ¿no? Ese es el punto acá. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Por tanto, puesto que tenemos en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos otra vez también de todo peso y del pecado y corramos la carrera que tenemos por delante. Miren ahí, sigue el texto. Recibid es una orden con mansedumbre. Y hermano, la mansedumbre es un fruto que solamente el Espíritu Santo produce. La idea es, la mansedumbre acá en este texto es la idea de un caballo fuera de control. Que la persona que es experta se sube, las riendas, toma las riendas de su vida y con el caballo anda. Y el caballo cambia su conducta porque se deja moldear y la persona que toma las riendas lo moldea. Y eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Esto es un proceso, no es un acto espontáneo. Es un fruto del Espíritu Santo. Por eso dice, reciban, no solamente reciban, saquen, reciban. Yo quiero oír la voz de Dios con mansedumbre. Es un fruto del Espíritu. Por eso es una característica de un verdadero cristiano. Por eso está recibiendo la palabra de Dios, pero no con la actitud que Dios desea. ¿Sabes por qué? Porque no solamente te enojas, sino porque odias la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, miren versículo, ahí terminando el versículo 21. ¿De qué está hablando ahí? ¿De la salvación? ¿Cómo puede ser que la palabra implantada puede salvar vuestras almas si ella nos hizo nacer por la palabra de verdad? Bueno, ahí está hablando del proceso de la santificación, que es la salvación en sí, en todo su propósito. ¿De qué habla ahí? De que Dios nos salvó del pecado. Que ahora mismo Dios me está haciendo salvado del poder del pecado mediante la palabra de Dios. Y que yo ya seré en el futuro salvado del pecado porque Dios me salvó. Es todo el proceso de la santificación. Eso está hablando ahí. Pero también es aplicable, hermano, y creo que Santiago tiene en mente ahí a las personas que todavía no son cristianos. Y esa es la aplicación de acá de este punto también en cuanto a esta frase. La palabra de Dios puede salvar tu alma si no conoces a Cristo. Eso es lo que está diciendo. La palabra de Dios, la Biblia, es lo que Dios usa para salvar tu alma. ¿Por qué? Para salvar. Si yo tengo mi religión,
La Biblia dice que por una religión no vas al cielo, no conoces a Dios, sino solamente por la persona de Cristo. Estás en una condenación, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia habla mucho acerca del alma, de la salvación, y Dios usa su palabra, y creo que quizás nada es casualidad, volvemos a hacer un poco celuca. Si hoy estás acá es porque Dios te trajo con un propósito, y yo no sé cuál es. Lo que yo sí sé es que Dios, si te quiere salvar, lo va a hacer, y que usa su palabra. Y hermanos, también yo creo que en nuestro ministerio pastoral, también muchas veces que nos cuesta y es duro y tenemos que, muchas veces yo oro y oramos con el pastor Adrián. ¿Saben por qué también estamos acá? Porque también sabemos que hay esperanza cuando la Biblia es predicada. Que Dios hace la obra con su palabra. Que Dios transforma una vida, la salva y la va cambiando a la imagen de su Hijo, como dice Romanos. Ese es el propósito de la salvación. ¿Cómo recibes la palabra de Dios? ¿Qué actitud tenés ante ella? ¿Qué actitud está demandando Santiago ahí? Recibir, pero con mansedumbre. Primero para recibir yo tengo que desechar el pecado. ¿Hay un enojo interno hacia Dios cuando Dios te marca un hábito o una conducta pecaminosa? ¿Somos rápidos para opinar? Nos encanta opinar, ¿no? Vivimos en la era de que todos opinan. Todos opinan. Y no es malo, ¿eh? Y todos opinan de teología. Todos. Pero en la práctica, pues decir lo que opinan, lo que hablan, wow, pero su vida no. Bueno, ¿qué dice ahí? La palabra de Dios. Cállate. Tener una actitud humilde. No te hagas maestro. Aprende. Y eso es lo que está diciendo ahí. La recibimos con una actitud de mansedumbre, de decir Dios, hablame hoy realmente, o peleas con Dios. ¿La estás aprovechando? ¿Sabes que Hebreos dice que el pueblo de Israel no aprovechó la palabra de Dios porque su corazón fue junto a la incredulidad? La virtud de la mansedumbre, hermano, se cultiva. ¿Te preparás para recibirla? ¿Orás antes de venir al culto? ¿Oramos realmente? Dios habla realmente. Esa es nuestra actitud. ¿Por qué seguís con ese hábito pecaminoso si Dios te está mostrando que eso es pecado? Y la pregunta también es, ¿en qué te moldeó Dios últimamente? Y si no lo está haciendo es porque está en la coraza que vos mismo formaste y no estás desechando la inmundicia y toda malicia. Pero este punto también tiene que ver con lo que viene. Miren ahí, versículo 22 al 25, por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bien, recién salimos del punto que hay que recibir la palabra con mansedumbre, hay que oír la voz de Dios, hay que no ser rápido para hablar, tardo para irarse, escuchar la voz de Dios, desechar el pecado, la malicia, la inmundicia, recibirla con una actitud de mansedumbre que Dios va moldeando nuestras vidas en el proceso de la santificación. Pero no es solamente oír. Eso le está diciendo Santiago. No es solamente oír, no solamente tener la actitud adecuada. Si no obedezco, si no practico, si no hago, póngale el verbo que quiere, solamente Santiago está diciendo, y la Biblia dice, solamente soy un oidor superficial de la Biblia. Si yo escucho, pero no ejecuto en práctica eso, solamente escucho superficialmente a Dios.
Y Santiago va a dar evidencias de que esa persona no es cristiana. Y acá entra al corazón de la carta. Entra al corazón de la carta. No tengo una fe genuina si no hay frutos de salvación en mi vida. ¿Saben por qué? Porque Santiago lo que está diciendo es, la fe que es interna no se ve. No se ve. Cuando una persona dice creer en Cristo, no se ve, no se ve, no se palpa. Lo que sí se ve, lo que sí la Biblia evidencia y muestra son los frutos de esa persona que dice que tiene fe. Y la Biblia, y Santiago va a hablar y va a decir mucho, yo puedo decir mucho. Primera Juan dice, el que dice, yo puedo decir mucho, yo soy cristiano, pastor, yo hace 30 años que voy a la iglesia, yo soy bautista de cepa, yo hice curso, yo hice seminario, yo hice ministerio, y esa que dice, no me importa lo que digas, es lo que sos. Pero yo escucho la palabra de Dios, sí, pero Dios está diciendo, está buena la actitud, pero si no va acompañado de lo que yo practico, la religión de tal alemana, vamos a ver el domingo que viene. Y eso es lo que está diciendo. No es tanto lo que decís, sino lo que vivís y lo que obedeces. ¿Saben lo que distingue a una persona que dice ser cristiana y a una que no es cristiana? La obediencia. Lo que aprende de Dios, lo hace. Una actitud, y la Biblia habla mucho de eso. Y tomé un solo versículo, un solo pasaje para apoyar lo que estamos viendo acá. Vuelvo a reiterar, y quiero que quede bien claro esto. Hay personas que están viniendo a la iglesia, están asistiendo a la iglesia. No predicamos salvación más obras. Lo que la Biblia dice es la fe, la salvación solamente por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Es solo por la fe y es por gracia, Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sos salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Pero esto no es de ustedes, es don de Dios. Pero si Dios obra, y como dice ahí, nos hizo nacer por la palabra de verdad, si la palabra fue implantada en mi corazón, como la Biblia usa, si yo tiro semillas y la tierra es fértil, va a dar fruto. Eso es lo que la Biblia enseña. Frutos de salvación que evidencian que la fe es genuina. Eso es lo que la Biblia y lo que enseñamos y lo que la Biblia enseña. Pero también hay muchas personas, y en este punto, hermano, miren el versículo 22 al 24, es el corazón. Pero acá Santiago va a dar un mandamiento, va a ilustrar ese mandamiento, lo ilustra con el ejemplo del espejo, pero también va a poner un peligro letal, no solamente a estas personas, sino a todas las iglesias. ¿Saben cuál es el mandamiento y la frase que predomina en todo el texto? Pero sed hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra. Sed. No es de ser de que tengo sed, de sean, del verbo ser. Y es interesante, hermanos, que en la semana estudiando noté algo que nunca lo había notado y que va conforme a esto. Que en el idioma hebreo el verbo oír es sinónimo de obedecer. Oye, tú pues, Israel, Dios Jehová, uno es. Oye, ¿qué está diciendo? El que oye, obedece. Israel, hay un solo Dios. Y Proverbios habla mucho también de, oye pues, hijo mío. Oye pues, hijo mío, está atento tu oído a las palabras de tu ley, átalas en tu corazón. ¿Qué le está diciendo ahí? Le está hablando a un padre o un hijo, le está diciendo, oí, pero obedece lo que te estoy diciendo. Y acá está hablando de una actitud que caracteriza a un cristiano, y también lo que debe caracterizar en la vida de un cristiano es que es un hacedor de la palabra, o sea que
que es, no que parece, es un cristiano. Acá el punto es que el mandato domina todo el texto, la idea central es esa: sean hacedores de la palabra. Luego explica el peligro de no ser hacedor y da el mandato con una preciosa ilustración. 1 Juan 1:6: si decimos que tenemos comunión con Él, si digo, si hablo, pero el que anda en tinieblas, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Claro, ¿no? La Biblia es tan claro, se le echa agua. Quiero que me acompañen a Juan 8. Miren lo que dice el Señor Jesús a religiosos, a oidores. La actitud hacia la palabra. Hay muchos textos, quería traer solamente este, pero lo llevo para que ustedes lo lean, estén ante la Biblia ahí. 8, versículo 37. Al versículo 52, por favor. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo la verdad, pues si os digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? ¿Me cree de Dios las palabras de Dios oye? Por esto no las oís ustedes, porque no soy de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, versículo 49, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, que hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que guarda mi palabra, no verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: de que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. El que guarda mi palabra, y que también le dice en el versículo 37, mi palabra no haya cabida en ustedes. Y ustedes no la pueden oír. Es la actitud hacia la palabra de Dios lo que determina si yo soy salvo o no soy salvo. Y si Dios me salvó, yo voy a amar a Dios y voy a obedecer al Dios que me salvó y voy a amar su palabra. Miren el Salmo 119, cómo esa persona ama la palabra de Dios. Ella ha sido mi deleite, la amo más que el oro y la plata, es como la miel, es mi lumbrera. Y eso es lo que está diciendo. Miren el versículo 22, volvamos a Santiago. Con lo que he escuchado, ahora lo debo ejecutar, hacer, obedecer. Pero ese verbo, ser hacedores de la palabra, está en tiempo presente. Es decir, que el oidor pasa a ser hacedor y debe ser una característica de su vida. Ser un continuo obediente a la palabra de Dios. Es su estilo de vida.
se caracteriza por eso. Por eso es una característica lo que estamos viendo, lo que es el título. No es lo mismo cocinar esporádicamente que ser un cocinero profesional. No es lo mismo jugar al fútbol amateurmente que ser un futbolista de élite y profesional. No es lo mismo apagar un incendio casero que ser un bombero profesional. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona que lo hace, eso lo hace esporádicamente. La otra lo hace habitualmente y es su característica. Trasladarlo eso al plano espiritual. Lo que caracteriza a un genuino cristiano es que es su característica obedecer a Dios. Sí, pastor, pero los cristianos también pecan, ¿sí? Por supuesto que sí. No es la ausencia del pecado, sino la relación con el pecado cambia cuando una persona conoce al Señor. No es esporádicamente la obediencia, es un estilo de vida. Y eso puedo estar toda la tarde que la Biblia enseña. Porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Qué pasaría si vos vas mañana a tu trabajo y te dicen, mira, hace esto, este es todo tu itinerario? Hace esto, bien. ¿Lo entendiste? Sí. ¿Lo oíste? Sí. Pasan 8 horas y viene tu jefe, tu encargado. ¿Qué pasó? ¿No fui claro? Sí, fuiste claro. ¿Y por qué no hiciste? Porque no quise. ¿Qué hace? Este tipo no sirve. Es sentido común, ¿no? Lo que la Biblia está diciendo es, yo leo, veo las instrucciones que Dios me da, yo amo a esta persona y mi deleite es obedecerle. No siempre, porque hay fallas en mí y hay pecados, dice el proceso de la santificación. Y eso es lo que está diciendo ahí. Miren ahí, volvemos a leer el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La idea es que haces con lo que escuchás domingo tras domingo. ¿Afecta eso a tu vida? ¿Estás siendo transformado? ¿O solamente sos un oidor? Miren lo que dice. La palabra oidor significa ahí, la idea es que se empleaba para referirse a quienes se sentaban pasivamente en un lugar para escuchar a un cantante o a un orador. Es como un concierto, ¿no? Vas, te sentás, disfrutás. Qué lindo la música. ¿Cómo cantan? ¿Cómo suenan esos instrumentos? Te levantás y te vas. No alcanza solamente con oír, eso es lo que está diciendo, miren ahí, no es el propósito de Dios que venga solamente a escuchar la palabra de Dios. Porque Santiago aborda un problema letal de toda iglesia. Miren el peligro que ahí dice, que hay si solamente escucho la palabra de Dios. Miren lo que dice, está en el texto. Y no sean solamente oidores, engañándonos. ¿A qué? ¿A Dios? A nosotros mismos. La palabra engañándonos ahí apunta a una verdad paralela. Yo creo la verdad, pero es paralela, pero no es la verdad. Va al lado de la verdad, pero no es la verdad. La idea ahí de engañando se utilizan los términos matemáticos, cuando los cálculos no dan. Hiciste una vez una cuenta y la cuenta no da, la cuenta no da, la cuenta no da. Trasladarlo al plano espiritual. La cuenta no da de una persona que solamente escucha. No da. ¿Y qué dice ahí el peligro? Se engaña a sí mismo.
se engañan a sí mismo. Hermanos, el Señor Jesús estaba rodeado de oidores que escuchaban y querían escuchar la palabra de Dios. Judas fue un excelente oidor. Herodes no era oidor, escuchaba qué dice, de buena gana. Pero no solamente de escuchar, porque el Sermón del Monte, después de Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, el Señor lo concluye y dice esto: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que no me oye estas palabras y no las hace, ahí está el principio de obediencia. ¿A qué la compara? Un hombre que fue y cavó, hizo su base, su pilotín, ¿saben dónde? En la arena. ¿De qué está hablando ahí? De la salvación. ¿Oyó? Pero no hizo. Santiago va más allá de lo oír y presenta el peligro de ser solamente oidores, el peligro del autoengaño. Es terrible esto. Yo puedo engañar a muchos con mucha facilidad. A Dios no. Dios no puede ser burlado, dice. Pero acá está hablando de un autoengaño. O sea, yo mismo provoco ese engaño. Es terrible esto. La Biblia habla mucho también de eso. Va al lado de la verdad, pero no es la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice 1 Juan 1:8. Pastor, yo estoy bien. Mire, hermano, no te estás congregando mucho. Te animo que te congregues, pero yo estoy bien. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es eso? No te engaño. Yo mismo lo provoco. Gálatas 6:12, porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Miren el versículo 26, ya finalizando ya esto, vamos al domingo que viene. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Es terrible. Muchos que se creyeron creyentes, que decían que eran creyentes, hoy están en el infierno. Pastor, qué duro que es eso. No lo digo yo, no se la gente para el mensajero, como se dice. La Biblia lo dice. Y el ejemplo mayor de esto, ¿saben cuál es? Mateo 7. Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, ¿no? Pero tu nombre no hicimos esto, no hicimos los otros, no hice el ministerio, no enseñé en la escuela dominical, no fui a predicar el evangelio. Qué terrible, apártense de mí porque no los conocí, nunca tuve una relación con ustedes, una comunión, nunca caminaste con Dios. Oíste la palabra de Dios, pero me rechazaste, fuiste incrédulo. Fuiste un superficial, te sentabas domingo tras domingo en la iglesia, no dejabas tu pecado. Que yo te marcaba continuamente en la palabra de Dios. Y pone el ejemplo, miren ahí. El mejor ejemplo. Acá no podemos decir más nada ya. Porque esta persona que oye y no hace nada es semejante, dice el versículo 23, a un hombre que hace, que va a un espejo y mira su rostro. ¿Pero qué hace con eso? Se considera, se mira, pero se va. ¿Por qué? Y olvida cómo era. La pregunta que yo me hago hoy, ¿qué pasaría si nosotros viniéramos a la iglesia así como vos te acostaste anoche, con esa ropa, te levantás y venís? Y no pasás por el espejo. Con esa ropa, sin peinarte, sin pasar por el espejo. Yo creo que hoy todos pasamos por el espejo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué hace el espejo? Te muestra tal cual sos. Por eso dice ahí su rostro natural. La idea es su rostro de cómo nació. Así sos. Y el espejo nos muestra muchas veces lo que muchas veces no queremos ver. Y aparece la cana, aparece imperfecciones. Las mujeres saben más que esto, ¿o no? Por eso usan mucho maquillaje. ¿Qué hace el maquillaje?
maquilla lo que no se quiere ver. Pero la realidad, ¿cuál es? A cara lavada. Tu esposo y tu esposa saben cómo sos a cara lavada, ¿o no? Hoy hay celulares, ¿no? Y muchas veces dicen, sacame bonita. Y es lo que hay. Hay Photoshop, hay filtros, pero es lo que hay. El espejo no miente. La idea es, hermanos, el punto es este. El problema no es el espejo. El problema es el corazón. El espejo es el perfecto. Y los espejos en esa época están en el versículo 25. Ahí están las certitudes. Lo digo rápido. Miren los verbos. Mira atentamente. La idea es, la persona, la mirar es inclinarse, agacharse. ¿Saben por qué? Porque los espejos no son como en la actualidad, que están parados y vos pasás y puedes mirarte, sino que eran láminas de bronce, que estaban en el suelo. Los que tenían plata, los pocos tenían de oro o de plata, pero eran de bronce. Y vos para mirar bien tenías que hacer esto. Y agacharte al máximo. Y eso es mirar atentamente, mire, pero el que mira atentamente, y acá hay un contraste, y con eso terminamos, el que mira atentamente, ¿a qué? A la perfecta ley. ¿Vieron que usa la palabra implantada, la palabra siendo oidor, y acá dice la ley? Cambia, hay un cambio, hay una transición ahí. Cambia de palabra a la ley. ¿Para quién? Para para el que mira atentamente. ¿Sabes por qué usa ley? Porque es su ley para él. Lo que dice es ley. Se obedece. No es solamente oír. Lo que dice, lo obedezco. No solamente mira, se inclina, sino que dice persevera. Persevera. La característica de un genuino cristiano es que cuando peca y cuando pecamos, a pesar de lo que somos, sigue al Señor y sigue buscando al Señor en su palabra. Sigue y sigue y sigue, y traspieza y se cae y sigue y sigue. Siendo hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué hace? Obedece. Hermanos, hay bendición de Dios cuando se obedece la palabra de Dios. ¿O no? ¿No lo has experimentado? Sí. Salmo 1, bienaventurado el varón que se deleita en ¿quién? En la ley de Jehová. ¿Cuándo? De día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que su fruto, dice, ¿no? Se ve y va a prosperar. Dos características de un hacedor de la palabra. Una actitud de mansedumbre. Recibe la palabra. ¿Pero recibe para qué? Para ponerla por obra. No cuestiona a Dios. Tiene la disposición de oír. Señor, háblame, por favor. Necesito de tu palabra. Necesito que me cambies. Necesito que me muestres de mis pecados, aún de los que me son ocultos, dice David. Por favor, necesito de ti. Pero lo que sé de la Biblia, quiero honrarte, quiero obedecerte, quiero glorificarte. ¿En qué? En vidas transformadas. Hermanos, si el día de mañana Dios te habló a tu corazón y cambia tu manera de trabajar, si cambia tu actitud con tu esposa, que quizás no está siendo buena, tu actitud con tu esposo, con tus hijos, Dios va moldeando, moldea, los pones por obra, amén, eso es lo que Dios quiere. Vidas transformadas. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra que es tan, como vimos, Señor, es un espejo. Nos muestra tal cual somos, Señor. Y muchas veces, Señor, luchamos contra eso porque no queremos hacer los cambios que tú nos muestras. Señor, ayúdanos a tener una disposición, una actitud de corazón de como un niño, Señor, de oír, de prestar atención, de tener la actitud de María, Señor, que se sentaba a los pies de Cristo para oírte, no para cuestionarte, no para, Señor, poner en duda, sino una disposición de oír, de escuchar de buena gana. Y Señor, también de lo que escuchamos, que quizás muchas veces es doloroso,
Señor, tu palabra es útil para redarguir, para exhortar, para cambiar. Cambiamos, Señor. Pero si hay personas que no tienen estas características hacia tu palabra y no ponen por obra, Señor, lo que tú dices, ruego por ellos, Señor, que los salves. Que los saques de su autoengaño, Señor. Que crean la verdad, que crean en Cristo, que vengan a Cristo hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.